Dios les bendiga, buen día. Ya me dijeron, mire el reloj. Soy medio larguero. Bueno, vamos a cualquier cosa, si me voy pasando desde allá, hágame. Así voy cerrando. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Hace bastante que no compartía con ustedes una porción de la escritura y la verdad que es muy lindo poderlo hacer. Es un honor, es una gran responsabilidad. Y cada vez que me toca hacerlo, entro en crisis. Le digo, Señor, ¿qué querés? ¿Qué querés que comparta? ¿Qué querés que diga? Y como decía el pastor, estamos cursando y siempre estamos recibiendo, aprendiendo. Te llenas de un bagaje de un montón de cosas que te ayudan en tu diario vivir, en tu conocimiento, en tu crecimiento personal. Pero cuando hay que transmitir es tratar de buscar lo que Dios quiere darle a la iglesia, es otra cosa. Y entonces entramos ahí en la responsabilidad de poder ser sensibles a lo que Dios quiera decir, amén. Así que bueno, ha sido una bendición, muy, muy lindo, los chicos de la alabanza cada vez mejor. Yo soy músico y voy chusmeando cosas, tiempos. La verdad que los felicito, están muy, muy bien. Y estaba muy, al menos yo, ¿no? Estaba muy, muy sensible hoy a la presencia de Dios y fue un momento muy especial. Gracias. Así que, bueno, quiero que abran su Biblia. Vamos a compartir una porción de la Escritura. Quiero que se vayan a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a estar analizando un poquitito el mensaje del apóstol Pablo. Vamos a hacer un estudio general de la carta, por eso tiemblo con el tiempo, porque hay mucho material, hay mucho que aprender, pero quiero ser objetivo con lo que creo que Dios me dio para compartir con ustedes. Y quiero que nos centremos, si bien vamos a hacer un paneo de la carta en general, nos vamos a centrar en el capítulo 1 y en el versículo 15 al 17. Y mi asistente me pone ahí, qué bendición. En los versículos, si lo vamos a leer, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Uno más. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué le parece si hacemos una cortita oración? Bendito Padre, te doy gracias en esta mañana. Es tu gracia, es tu bondad, tu misericordia. Son tus planes los que hoy nos permiten estar en este lugar y poder recibir, Señor, esta palabra tan especial. Te pido, Señor, que me dé la habilidad de poder transmitir, Señor, la esencia, el espíritu con el que Pablo, con su pluma, escribía esta carta para esta comunidad de Colosas, Señor. Y que esa palabra, como es viva y eficaz, pueda producir esos frutos en el día de hoy también para cada uno de nosotros. Que sea el consejo, la motivación, que sea aún el reto, Señor, pero que sea ese alivio, que sea esa fuerza que viene del cielo, que sea tu voz misma, Señor, para encaminarnos, para crecer en el conocimiento tuyo. Señor, te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice a cada uno de los que nos puedan estar viendo, Señor, por este medio audiovisual. Y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú llegas a tiempo, porque tú nos persigues con ese amor, Señor, como decían estas canciones. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la carta a los Colosenses. Me hice el tecnológico, pero como que la letra es muy chiquitita. Pero vamos a... Los años llegan, ¿no? O a mí solo me pasa. A todos, ¿no? Ya queremos una Biblia de letras más grandes. Colosenses. Colosenses es el nombre que se le da a los ciudadanos de una ciudad llamada Colosas, ¿no? ¿Cómo se le dice a los de Buenos Aires? Bonaerenses. O sea que si el apóstol Pablo hubiese escrito una carta a los de Buenos Aires, hubiese escrito Pablo a los... Y si hubiese escrito dos, sería primera y segunda a los bonaerenses.
Algo así como para entrar en materia, ¿viste? Porque a veces a mí me pasó, es algo curioso con esta carta, que es una de las cartas que más impactaron mi vida y la siguen impactando desde que yo me convertí. Si tienes la posibilidad de chusmearme mi Biblia, casi ni se veían las letras de tantos rayones que le tengo sobre todo lo que Dios me ha hablado. Y en tiempos, cuando vuelvo a pasar por esta carta, el Señor vuelve y me habla algo nuevo. Y cada vez que me escuchen hablar o predicar, si se saben la carta a los Colosenses de memoria, van a decir, esa frase la sacó de Colosenses, porque me he impregnado esta carta porque es algo que me ha impactado muchísimo. Y cuando la empecé a estudiar, teológicamente es una de las cartas más profundas que escribió el apóstol Pablo. Tan profunda que algunos eruditos dicen, parece que no es de Pablo, porque aparecen muchas palabras que si la escribió Pablo, son palabras únicas que no están en otros escritos de Pablo. Y si se profundiza un poquito más, se encuentran más palabras que ni siquiera se están en todo el Nuevo Testamento. Es muy profunda, es muy, muy especial esta carta. Así que vamos a hacer una pequeña reseña histórica de los colosenses. La ciudad de Colosas es una ciudad ubicada en un valle que le llaman el Valle del Ico, en lo que hoy es Turquía, ¿sí? Cerca de Colosas habían 3 ciudades muy nombradas en la Biblia, que es la Odisea, y la otra que casi no, pero se nombra es Hierápolis. Y estaban ubicadas a más o menos 160 kilómetros de Éfeso. Más adelante van a saber por qué hago esa aclaración. ¿Cómo llega el Evangelio a esta ciudad? Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo empieza a hacer sus viajes, pasa por Éfeso, que les nombré ahora, y ahí en Éfeso hay un avivamiento. No sé, si quieren lo vemos así rapidito, Hechos, tema que el tiempo me apremia. En Hechos 19, vemos lo que ocurrió en esa ciudad. Me voy a valer de los títulos de la Biblia para resumir, no es un texto en específico, sino para resumir los acontecimientos de Hechos 19. Cuando Pablo llega a Éfeso, él empieza a predicar y los judíos, los judaizantes, lo echan. Entonces cuando lo echan, él se hospeda en una casa de un hombre llamado Aristarco. Tirano. Y ahí él arma su grupito, su escuela, porque los rabinos armaban lo que le llamaban las escuelas, y personas empezaban a estudiar y se iban haciendo alumnos, ¿sí? Y ahí estuvo por 3 años Pablo en Éfeso predicando, y ahí es donde ocurre lo de estos chicos que quieren sacar el espíritu de un hombre y salen corriendo. Aquí ocurre la conversión de todos esos magos que traen montones de libros y los venden por mucha cantidad de plata. Aquí ocurre el lío con Diana de los Efesios, que se acolpa a toda la ciudad y quiere matar a Pablo. Entonces acontecen un montón de cosas en esta ciudad que le fue necesario a Pablo establecerse por 3 años. Pero ¿qué pasa con Colosenses? Pablo nunca fue a la ciudad de Colosas. No conoció a los colosenses. Y no es el fundador de la iglesia, por tanto. Entonces, ¿quién es el fundador de la iglesia de los colosenses? Bueno, ocurría que Éfeso era la metrópoli de la zona, ¿sí? Acuérdense que a 160 kilómetros estaban 3 ciudades establecidas, y ahí estaba Colosas, pero la metrópoli era Éfeso. Entonces había una ruta comercial que unía todo el Éufrates, pasaba por esas ciudades y llegaba a Éfeso. Entonces, todo el que quisiera pasar, ir a Éfeso, a la metrópoli, tenía que pasar por esas ciudades, ¿no? Entonces, como Pablo se establece y hay un avivamiento en Éfeso, ¿qué pasa cuando hay avivamientos? Por ejemplo, cuando hubo el avivamiento con Claudio Freyson acá. Se vienen de las demás provincias a escuchar y a recibir lo que Dios está haciendo. Bueno, eso pasó en Éfeso. Todas esas ciudades cercanas a Éfeso vienen a recibir del avivamiento que se estaba llevando a cabo en esa ciudad,
Y entre esas personas viene un hombre de Colosas llamado Epafras o Epafrodito. ¿Lo han escuchado nombrar, no? Acá en la carta de los Colosenses está. Se ve que este hombre se convierte, se hace discípulo de Pablo, y vuelve a su ciudad. Al volver a su ciudad, él funda la iglesia de Colosas. Y estudiando un poquito más, se dice en la carta de Filemón, en el versículo 1 y en el versículo 2, se habla de una casa donde se reunían para escuchar la palabra. Así que Epafras parece que tenía su iglesia en esa casa ahí en Colosas. Bien, y de ahí el mismo Epafras, es raro el nombre, me sale más fácil Epafrodito, ¿sí? Se encarga de evangelizar las otras dos ciudades. Y por eso vemos después que a las 7 iglesias, una de las 7 iglesias es la Odisea. Bien, ¿por qué se le escribe a la Odisea y no se le escribe a Hierápolis o a Colosas? No lo sabemos. Posiblemente porque de las 3 ciudades entre Colosas, Hierápolis y la Odisea, se dice que la más grande de todas, importante, era la Odisea. Bien, nos vamos más o menos ubicando en el contexto histórico. Bien, como Pablo no ha ido a esa ciudad, como Pablo no es el fundador de esa iglesia, entonces lo que ocurre es que Epafrodito, cuando Pablo queda preso en Roma, se dice que más o menos en el primer viaje, este hombre se va a visitarlo y le comenta lo que está pasando en su iglesia. ¿Sí? Llega a la prisión donde está Pablo y le comenta la situación de los colosenses. Bien, hasta ahí vamos, no quiero perderlos, pero quiero llevarlos al contexto que se estaba viviendo en ese momento. Y una de las cosas que está pasando en esa iglesia, lo vas a ver, a propósito les dejo tarea, son solo 4 capítulos cortitos, si la pueden leer, es una carta exquisita, espectacular. Bien, y lo que estaba pasando en Colosas era que como en muchos lugares donde había judíos, habían judaizantes. Se estaban levantando los judaizantes. No solo eso, sino como era una localidad cosmopolita, por ser de tránsito de miles y miles de personas, se reunían muchas culturas y eso ocasiona que vengan muchas creencias. Entonces estaban siendo afectados por el politeísmo, aparte del politeísmo que ya se practicaba por el Imperio Romano. Y dentro de esas culturas había cultos extraños, ¿sí? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, más adelante en el capítulo 2, en el versículo 18, pongámoslo solo como para ir a 2:18, como para ir viendo lo que está pasando dentro de los colosenses. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Había culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, había gente que se fascinaba por lo oculto, por las cosas extrañas, vanamente hinchado por su propia mente carnal. A veces no era tan suave Pablo para escribir, ¿no? A veces dejaba un poquito el callado y daba con la vara. Así era. Entonces, en esa situación se encontraban los colosenses. Históricamente no se sabe si se llegaron a descarriar, viendo un poquito profundo. Entonces, el apóstol Pablo aborda esa situación. La situación que estaba haciendo que algunos colosenses empezaran a dudar. Cuando yo leía esta carta decía, wow, ¿cómo se parece a nuestro tiempo? ¿Cómo la Biblia es tan actual? Hoy nos encontramos en la misma situación. Se ha levantado otra vez la secta de los judaizantes y está creciendo y dando vueltas por todos lados. El misticismo a flor de piel. Y la columna vertebral de todo este problema era que, según la conclusión que se daba en esta iglesia, era: ¿Cristo será suficiente o faltará algo más? Porque eso era lo que recibían de afuera, como que les falta algo más.
Necesitamos más visiones, necesitamos eso de culto a los ángeles, necesitamos más espiritualidad. Y aún se dice que habían algunos hermanos dentro de la misma iglesia que se creían los super espirituales y los que ellos sí habían alcanzado esa plenitud. Por eso en la carta vas a encontrar esa expresión, la plenitud. Estar plenos, estar completos. Porque eso es lo que Pablo viene ahora a tratar. Porque los hermanos se estaban sintiendo menos. Y hoy en día yo me encuentro con muchos hermanos y sucede eso. ¿Será que sí? Y lo que pasa es que yo creo en Dios, pero las cosas no me salen como yo quiero que me salgan. Yo creo en Jesús y no sé. ¿Pero por qué? Por todos los ataques que vienen de afuera, de la televisión, de un montón de cosas que uno ve. Y el sectarismo, por ejemplo, hoy en día es terrible. Y te llega más rápido a vos a través de las redes sociales. ¿No les ha pasado estar viendo un videíto o algo y pum, se mete una propaganda de X religión? Y te lo presentan así todo lindo y uno dice, ¿será? Bien vestiditos, no así como Ezequiel, todo se hace el canchero, no, con corbatita, viste, con el nombre así, todo prolijo. Y eso estaban viviendo los colosenses en esa época. Entonces, la carta se escribe por causa de la problemática que se vivía dentro de la iglesia. No era que Epafrodito era un chusma. Epafrodito era una persona que amaba a su congregación. Y mientras estábamos ahí cantando y cantábamos todas estas canciones, yo decía, me sacaron la predicación, porque se supone que la predicación que yo traigo es con el objetivo de que nosotros nos ubiquemos en el lugar correcto con Dios y que nos llenemos de un cierto orgullo espiritual por lo que tenemos en Dios. Y estas canciones, viste, como te daban, te busca, te ama sin condición, te trae. Y mientras yo cantaba ahí, se me salieron las lágrimas al pensar en Pablo, ¿no? Porque él estaba en la cárcel sufriendo por predicar el evangelio y ahora estaba preso. Y yo me imagino que se salía de sí es lo que me imaginaba yo ahí, ¿no? Por ir a abrazar a los colosenses. Por decirles, está todo bien. Y ahí es donde yo puedo discrepar con algunos teólogos liberales que dicen la carta no la escribió Pablo, porque dice cosas que antes no había dicho. Y yo digo, pero ¿cómo no se le van a salir cosas que antes no había dicho si está preso, si no los puede tocar, si no les puede hablar cara a cara? Entonces sacó toda su artillería espiritual y la puso en esta carta para presentársela a los colosenses. Así me lo imaginaba yo. Y cuando termina después los cánticos y todo eso, el pastor dice, abracen, saluden al que está al lado. Y mira, el pastor me escuchó sin yo decirle nada, porque uno de mis sentimientos era cuando subiese acá, hacerlos abrazar. Y como el apóstol Pablo, tener esa linda sensación de la unidad, de la hermandad, ¿no? De poder estar luchando unos con otros, no de creernos unos más que otros, sino de ayudarnos mutuamente. Así que este es el motivo que lleva al apóstol Pablo a escribir esta carta. Objetivos fundamentales de la carta. Número 1, denunciar y refutar las herejías. Ya les hablé más o menos qué estaba pasando. Instruir a la verdad y alertarlos a no volver a los vicios. Se sentían tentados. Por ahí vas a notar que algunos le decían, no tomes, no manejes. Y creían que entre más hacían trato del cuerpo, mientras más hacían cosas raras, como que estaban más justificados delante de Dios. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no necesitan volver porque Jesús ya lo hizo todo. 3, expresar su interés por los creyentes. Como digo, estaba preso y como era Pablo, me imagino que quería agarrar uno por uno. A mí me cuentan la historia del pastor Reyes. Dicen que aunque la iglesia era grande, él se ponía en la puerta y saludaba uno por uno a los que llegaban, ¿no? De la vieja escuela, como se dice, ¿no? Y qué lindo esas cosas, ese amor que nace de lo profundo, eso de en verdad amar a
a sus ovejitas. El contenido del libro entonces está enfatizado en lo que es los falsos maestros, las falsas doctrinas, socavar el fundamento de lo que es Cristo para el Evangelio. Porque Pablo ponía fundamento muy firme. Por ejemplo, te decía, si Cristo no murió y resucitó, lo dice en otra carta, vana es vuestra fe. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Así era Pablo. Vana es vuestra fe. O sea, listo, ya está. Esa era la seguridad de Pablo. Entonces él establece esa supremacía de Cristo en relación a lo que estaba pasando. Entonces, a continuación, vamos a analizar estos versículos. Pablo centra esta carta para dar defensa y entendimiento a los colosenses de su posición en Cristo, convirtiéndose esta realidad en la columna vertebral del deseo de Pablo de no permitir que los creyentes de la ciudad fuesen engañados. Y antes de entrar a los versículos que leímos, quiero que leamos cómo Pablo en el capítulo 1, en el versículo, pongamos el versículo 9, muestra su anhelo por los colosenses. Cuando Epafrodito le comenta todo lo que está pasando y él empieza a escribir, dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, perseverancia en los sufrimientos. Dejémosla ahí. Esto lo tengo aquí rayado porque yo a veces cuando iba a orar, a todos nos pasa, cuando oramos decimos, ¿y qué oro? ¿No les ha pasado? Como que, bueno, sé que tengo que orar, pero ¿qué oro? Y lo tengo subrayado porque cuando leí Colosenses, el apóstol Pablo me da una lista de las cosas por qué orar. Y dice que tenemos que orar para que nosotros crezcamos en el conocimiento. Esas son oraciones poderosas. Si quieren ítems de oración que son poderosas y bíblicas, Colosenses capítulo 1, versículo de 9 al 11. Y ahí vas a encontrar sabiduría, inteligencia espiritual, crecimiento espiritual. Y Pablo, antes de empezar a entrar en materia, ese es su deseo. Muchachos, aunque yo no los pueda ver, aunque no esté con ustedes, esta es mi oración. Porque si ustedes tienen eso, si Dios les permite que ustedes puedan alcanzar esto, están completos. Pero quiero tratarles específicamente con la espina en el zapato de su vida cristiana. No por ustedes, sino por lo que están recibiendo de afuera. 1:15. Y entramos en materia. Quiero que no se me pase el tiempo. Teológicamente le llaman a esta pequeña expresión de la Escritura, hasta el capítulo del 1:15 al 23, le llaman el Jesús o el Cristo cósmico, porque Pablo, como digo, está presentando a un Jesús de una manera tan poderosa como no lo había expresado en ninguna de las otras cartas. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, bueno, entremos en materia. Todo este movimiento que hay alrededor de ustedes está haciendo que Jesús sea uno más del montón, sea un gurú más, sea un rabí más, sea un moral más. Hace poco tuve y he mantenido una linda conversación, creo que se lo conté en algún momento, una persona hinduista, y él no tenía problema en aceptarme a Jesús porque lo metía dentro del paquete de todos los gurús. Y hemos practicado, hace muchísimo hemos charlado, y me gustó una expresión que me dice, ya lo estoy elevando de categoría, ya los tengo allá entre los tres más importantes.
Porque a medida que empezamos a conocer a Jesús, vamos a ver que sobrepasa a todos los demás. Sus hechos, su vida, lo que sus seguidores nos muestran, lo que la palabra de Dios nos muestra, va a hacer que Jesús empiece a marcarse en diferencia con todos los demás y que la luz brille en medio de la oscuridad. Y el apóstol Pablo le dice: Jesús es imagen del Dios invisible. Quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan 1:18. Y mira lo que nos dice Juan. Si pudiesen anotar estas citas, son importantes porque estos les van a ayudar a combatir lo que está pasando afuera. Y Juan 1:18 nos dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan también deja establecido quién es Jesús al escribir. Que cuando Juan termina de escribir su carta, dice: todas estas cosas que les escribo es para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Pablo se pasó todo ese montón, hasta dijo: mira, si hubiese que escribir todos los libros de todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo. Es una hipérbole, es una exageración, ¿no? Pero dando a entender que hay muchísimas cosas que él no pudo escribir, pero las que él escribió es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Había tal importancia en estos apóstoles de que los creyentes entendieran quién es Jesús. Y ese es mi objetivo en esta mañana junto con el apóstol Pablo, que nosotros podamos entender quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. 14:9 del mismo. Felipe le dice al Señor: está todo bien, pero están bien los milagros, está todo, pero muéstranos al Padre. Y ahí es cuando viene la famosa frase que le dice en la última parte: ¿cómo pues tú dices muéstranos al Padre? El siguiente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hago no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Volveme al 9. Acá. Leámoslo todo, ya está. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al... A veces nos equivocamos de quién es Jesús, ¿no? Y más cuando las circunstancias aprietan. Pero cuando las circunstancias aprietan, si conocemos quién es Jesús, se llevan de diferente manera y van a terminar de diferente manera. Bien. Después dice, sigamos con el versículo 1:16, 1:15. Te voy a hacer trabajar, Paloma, perdón. Pero quiero darle buenos textos para que los tengan ahí presentes, porque se van a encontrar con testigos de Jehová, que Jesús es un maestro. Las religiones siempre van a tratar de poner a Jesús abajo, pero el apóstol Pablo dice: no, no es así. El primogénito de toda creación. 1:15 de Colosenses. Siempre vamos a volver a Colosenses 1:15, dice: primogénito de toda la creación. Cuando el apóstol Pablo dice que él es el primogénito de toda la creación, te vas a encontrar con los testigos de Jehová que dice: Jesús es el primer creado. No, error, y para eso estamos estudiando las Escrituras. Las sectas, las malas interpretaciones surgen por malas exégesis. ¿Qué es la exégesis? Imagínense en entrar a la Biblia con una pala y escarbar y encontrar, haciéndolo de manera figurativa, encontrar la realidad del texto, lo que quiere decir, el significado, y eso enlaza un montón de cosas en la hermenéutica, la exégesis, la interpretación. Y la palabra primogénito acá no tiene que ver con ser el primer nacido, en ninguna manera. Por eso una de las reglas de la hermenéutica cuando uno estudia es no interpretar un solo versículo, sino ese versículo interpretarlo a la luz de un contexto de lo que se está diciendo. Por ejemplo, hago esta aclaración porque esto pasa con las sectas.
Si yo digo, Matías mató a un viejito, es un versículo. Pero yo tengo un texto así de largo y yo les digo, Matías mató a un viejito, ¿qué podemos decir? Matías es un asesino, es un desalmado, no se junten con Matías. Es un ejemplo, ¿no? Pero si yo me voy un poquitito más arriba o la leo toda y empiezo a decir, hola muchachos, ¿cómo están? Quería compartirles esta pequeña anécdota que vivimos nosotros con Matías. Estábamos jugando y resulta que Matías se tropezó y se llevó por delante un viejito. Sigue el versículo. Entonces todos gritamos, Matías mató a un viejito, y se convirtió en el hecho de risa de toda la jornada que pasamos en el picnic. Pero la verdad que la pasamos muy bien y gracias a Dios volvimos en paz a casa. ¿El centro del escrito qué era? ¿Que Matías mató a un viejito? No, contar una anécdota, algo que pasó. Y el apóstol Pablo, cuando dice que él es el primogénito de toda creación, lo enlaza con todos los demás versículos. Además, la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Y en el Salmo 89, ¿será que se me apagó esto? Y en el Salmo 89, 26 y 27, la Biblia nos muestra qué otro significado puede tener la palabra primogénito. Porque en la Biblia encontramos, al igual que en el español, se los he dicho en otra ocasión, lo polisémico de las palabras, o sea que pueden tener diferentes significados dependiendo el contexto en el que esté. Y dice así, él me clamará, Padre, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Siguiente. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, acá la palabra primogénito quiere decir que está por encima de todos. Es el más importante, tiene la primacía. Si lo buscan en la Nueva Traducción Viviente, por ahí utiliza esa palabra, para que en todo tenga la primacía. O sea, aquí está diciendo que Jesús está por encima de los gurúes que andaban dando vueltas por ahí en Colosas, está por encima de las visiones que están pasando por ahí en Colosas, y por eso empieza a dejar en claro estas cosas. Entonces, Él es la imagen, Él es Dios, el Dios que no podemos ver, eres Jesús. Él es el primogénito de toda la creación, o sea, Él está por encima de lo creado. Él es más importante que todo. Volvamos ahora al 1:16 de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Lo está poniendo muy en alto a Jesús, ¿no les parece? Siempre lo tenemos como el Salvador, como el que sufrió, como el Maestro. Pero aquí Pablo está sacando toda su artillería. Y está diciendo, Él es... Ahí está. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué les parece ese Jesús que estamos viendo esta mañana? Nada que ver con el que nos mostró la religión, ¿no? Así todo flacucho. Cuando entraba a una iglesia de esa me daba un miedo. Yo miraba para abajo y creía que me estaba viendo. Y después que decían que lloraban sangre, ahí sí que peor. Gracias a Dios. Este es el Jesús que nos está mostrando. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo en esta expresión, Jesús es el creador. Yo me voy sintiendo orgulloso de Jesús que voy siguiendo. Jesús es el creador. Hebreos 1:12. Anoten estos textos que son muy importantes, muy lindos. Y para cuando se sientan por ahí un poquito de flojo de papeles espirituales, puedan ir y recargar baterías. Me parece que no te di la cita que era, espera. Hebreos 1:12, ¿te dije? 1:2, perdón.
viene diciendo que Dios ha hablado de muchas maneras en el versículo 1 y en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, primogénito, y por quien asimismo hizo el universo. Les voy a contar una anécdota, así para hacerlos reír, así, porque está como muy técnico la predicación. Ha sido mi fascinación desde que me convertí, ver al Señor, ver a Dios. Y viste como son niños caprichosos que quieren un juguete y se tiran al piso. Bueno, así ha sido mi vida. Quiero ver a Jesús. Un día, cuando se usaba el cassette, mira que no soy tan joven, yo tenía un cassette que por radio cristiana de mi pueblo pasaba música. Entonces yo aprovechaba la música que me gustaba, la grababa en el cassette. Así que se escuchaba la música y algo en el fondo como... No eran demonios, ¿no? Lo que han vivido eso, los más jóvenes dirán, ¿qué es un cassette? ¿Qué son esos ruidos? ¿No? Y yo grababa mis canciones. Entonces hice una compilación de esa música y era la que me llevaba para mis oraciones. Pero tenía un orgullo espiritual porque yo sabía que del lado A duraba 30 minutos y del lado B otros 30 minutos. Así que Ezequiel oraba 1 hora. Así que... pero cuando no hay motivación para orar, ¿qué pasaba uno? Uy, no, todavía faltan 3 canciones más. Ya te sabías todo el cassette, ¿no? Resulta que un día, en esos arrebatos santos, lindos, a veces no me gusta crecer, porque cuando uno crece a veces pierde unas cosas muy lindas de esa inocencia espiritual, ¿no? Errores que te enamoran, que te hacen conocer al Señor. Después uno crece, se la sabe toda, va al instituto bíblico, ¿viste? Y en esos arrebatos me agarré mi cassette. No sé, se alinearon los planetas en ese entonces. Mira qué espiritual. Se alinearon los planetas en ese entonces. En mi casa éramos 12 personas, más siempre alguno que otro vecino, 15 personas dando vueltas en mi casa. No sé ese día qué pasó. Y mi casa quedó sola. Y yo dije, claro, esta es la oportunidad. El Señor no ha venido a visitarme porque hay muchos pecadores. Hay mucha chusma, diría el chavo dando vueltas. Pero ahora que estoy solo, me voy a encerrar y me voy a buscar de Dios. Así que agarré mi grabadora, que tenía un parlante suelto, le faltaban unas teclas y la tapita esa se caía cada rato. Me la llevé al cuarto, cerré la puerta porque entre más oscuro es más fácil ver la luz. Viste, cosas que uno empieza a imaginar, ¿no? No cree que el Señor no te puede visitar de día. Yo creía antes que el Señor solo se movía en los cultos los sábados a las 6 de la tarde. Los domingos a la mañana no. Porque yo iba al culto de las 6 de la tarde y veía los movimientos de Dios. Y una vez que yo iba por ahí de vez en cuando, un domingo a la mañana, ya iba predispuesto a decir, no, Dios no se mueve, que es de día. Y es más fácil de verlo y Él se oculta. ¿Viste esos versículos que dice que Él habita en la oscuridad? Son lindos esos tiempos también. Seguimos. ¿Les sigo contando? Se están riendo de mí, mira qué vivos. ¿Y qué pasó? Me encerré y me tiré de rodillas. Dije, de acá no me paro, ya sé que tengo 1 hora para buscar de Dios y Dios se tiene que aparecer. Y me arrodillé y empecé a orar. Y primero empecé, oh Padre del cielo, esa teología, viste los versículos más, sempieterno, Dios grande, creador del cielo y de la tierra. Pasó el primer lado del cassette y no pasó nada. Dije, no lo convencí, dije yo. Entonces, cuando le di la vuelta, me rasgué mi corazón. Soy un pecador. La idea era traer al Señor, que se manifestara. Y cuando yo ya vi que más o menos quedaban 2 canciones de 3 minutos, dije, no, ya no va a venir. Entonces dije, bueno, Señor, no me amas. Sé que no me amas, yo te busco. Y vos no te manifestás, vos no te mostrás a mi vida. No voy a orar más. Pero yo sé que tú eres bueno. ¿Viste? Porque era mi deseo. Entonces ya se iba a acabar el cassette cuando en plena oscuridad y en pleno silencio escucho en el techo
¡pah! Sonó, pero en el silencio y a la noche se escucha todo peor. Jesucristo, mi corazón casi se me sale por la boca. Pum, 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 pum. No podía analizar qué estaba pasando. Yo dije, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dije, uy, qué tonto. Arriba de mi casa hay un árbol así inmenso de mangos. Claro, era mango grande, cayó en el techo de chapa. ¡Puh! Pero un susurro muy... Dios sabe cómo te habla. No necesitas hablar de... Me dijo, ¿le tuviste miedo a un mango? ¿Y querés que me presente ante ti? Y en esa manera tan sencilla, tan linda de Dios, entendí los procesos, ¿no? Entendí los tiempos, la manera en que Dios te habla. Así que bendigo a ese mango de esa noche. Dios es mucho. Mira lo que es Dios. Hoy que me doy cuenta, ¿qué estoy pidiendo yo? Mira lo que es Dios. O sea, el que creó el sol, yo quería ver al que creó el sol. Cuando ni siquiera es que estoy a millones de años luz, no lo puedo ver así desde lejos. ¿Ves? Entonces, son esas cositas, esa búsqueda del Señor la que te lleva a madurar, la que te lleva a entender un montón de cosas. Les contaba la anécdota para que se rieran un poco y vieran que también es importante crecer en el conocimiento de Dios. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Uy, el tiempo avanza muy rápido. Entonces Jesús como Él, dije como el creador, ¿no? Vamos rápido, así termino. Génesis 1:26. El conocimiento de Dios al ser humano ha sido siempre progresivo. O sea, Dios no se ha manifestado desde el principio diciendo yo soy así, me gusta esto. Ha sido progresivo a la medida que el hombre también lo pueda entender intelectualmente. Pero la Biblia, como es tan poderosa, nos va dando indicios de ese Dios. Y acá en el Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos que había alguien más aparte de Dios ahí. Porque dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos es plural, por tanto tenían que haber más de 2 personas. 2, 3, 4, 5. Eso después lo vamos a ver. Les adelanto, es la Trinidad, ¿no? Así que habían 3. Pero ya el hagamos nos da esa expectativa de que había alguien más. ¿Y quién nos dice Pablo que estaba ahí? Si Jesús es el creador, ¿quién estaba ahí con el Padre? Jesús. Estaba desde antes. Otro texto. Génesis 3:8. Perdón, me adelanté porque voy muy rápido. Juan 1:3. Juan 1:3. Tengo muchos más, pero estos son los más puntuales, así como para. Dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Creen que Pablo estaba socavando ese dicho de que Jesús era igual a todos? A full lo estaba socavando. Lo estaba cortando de raíz. Seguimos. Colosenses 2, 14 y 15. Creo que se lo leí hace un ratito. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y dónde estaba la adoración de los ángeles que los hacía dudar a los colosenses? Pablo dice, no, mira, si ustedes creen que los ángeles son poderosos, que los poderes del infierno son poderosos, mira lo que hizo Jesús. Esto hizo Jesús. Wow, ¿no? Qué bárbaro lo que Pablo dice acá. Ahora vamos al versículo 17, así vamos cerrando ya. El poema del Jesús cósmico, del Cristo cósmico. 1:17. Hoy estoy como de profesor, no. Espero que me salga. Espero estar haciéndome entender. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas.
Porque había doctrinas que decían que no, y hasta el día de hoy las vas a encontrar por ahí, que Jesús empezó a existir a partir del nacimiento de María. Y son sobre todo esas doctrinas que quieren traer abajo la Trinidad. Pero Pablo dice, Él es antes de todas las cosas, o sea, Él es antes también de María. ¿Sí? Y vamos a leer unos versículos. Ya vimos Génesis 1:26, que estaba con el Padre en la creación, ¿no? Juan 1, del 1 al 2. Son textos poderosísimos, son los que van a estar ahí siempre para dar batalla, como dice Pedro, para dar defensa de la fe que tenemos nosotros. En el principio era el verbo, otras traducciones dicen la palabra, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué era? El verbo era Dios. Vamos a cambiarle el nombre por Jesús. Devolvémela al 1. En el principio era Jesús, y Jesús era o estaba con Dios, y Jesús era, ¿ve cómo va adquiriendo otro método? El siguiente. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces ahí ya sacamos esa teoría de que Jesús es a partir de María recién. No, Él es preexistente. Génesis 3:8, para enlazar esto de la palabra del verbo, en Génesis también ya no lo decía. Tal vez lo vas a escuchar por primera vez este texto en esta manera. A mí me sorprendió cuando lo estaba estudiando. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? La Biblia dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba. ¿Una voz se pasea? ¿Una voz se puede pasear? Es raro ese texto, ¿no? Porque la palabra voz es también verbo. Voz, palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? ¿Quién se estaba paseando en el jardín? Con Adán y Eva. Poderoso, ¿no? La preexistencia de Jesús. Y oyeron la voz. Esa es la primera alusión encriptada de Jesús en el jardín. Profundo, ¿no? No quiero entrar más en detalle porque tengo mucho para decir. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, cuando Jesús está orando por sus discípulos, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde estaba el Padre? En el cielo. Jesús estaba acá. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve pasado antes de que el mundo fuese. Jesús estaba con el Padre. Y como ahora estaba en este mundo, se había despojado, Filipenses capítulo 2, ¿sí? Su deseo era volver a aquella gloria en la que había estado antes. Entonces, en el versículo 17 no le dije qué pasaba acá. Es Jesús el preexistente, el que siempre ha existido. Al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y 8:58 del mismo Juan. Juan también es un evangelio hermoso en cuanto a la deidad y en cuanto a lo que es Jesús. Jesús les dijo a los fariseos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy o yo existo. Algunos eruditos dicen que esa palabra yo soy hace referencia a Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece en la zarza a Moisés, dice yo soy el que soy. Y por eso después de esta expresión intentan matar a Jesús, porque se creía igual a Dios. ¿Qué les parece el Jesús en el que hemos creído? Nada que ver con el niño Dios, el Jesucito, el Barbas. A veces uno acusa a la gente por esas expresiones, pero también yo veo
la falta de conocimiento, ¿no? de esa gente, y más allá de criticarlos, me da amor, ¿no? Porque es una manera de su espíritu expresar esa necesidad de Dios, ¿no? El barbas, el de arriba. Pero nosotros que hemos visto la luz y que comprendemos por las Escrituras quién es nuestro Jesús, al igual de los colosenses, espero que de esta mañana salgamos de este lugar con la frente en alto, con la fe una vez más formada, con nuestros pies firmes. Y por eso quiero culminar con algunos puntos de la carta en general. La verdad que cuando yo empecé a estudiar la carta, esto hago un paréntesis, yo dije, ¿cómo organizo el bosquejo? ¿Cómo hago? Porque la carta dice tantas cosas que yo no hallaba por dónde empezar. ¿Y sabe a qué estuve tentado? Pero dije, por ahí el pastor me baja y nunca más me permite predicar. Yo estaba tentado de decirles, hermano, vamos a leer la carta a los colosenses, y simplemente leer la carta a los colosenses, porque lo dice todo. Es magistral esta carta, lo dice todo. Y si lo leen por ahí en la Nueva Traducción Viviente, más a nuestro lenguaje actual, por eso digo, por favor, léanla, subrayenla. No sé si alcanzan a ver, no van a alcanzar a ver. No es el arco iris, ¿no? Está rayada por todo lado. Hasta rota, mira. Porque me encanta. El apóstol Pablo me encanta. Toda la Biblia. Cuando hago así, al Génesis me encanta. Esto me encanta. Porque siempre la palabra de Dios es tan poderosa, tan linda. Y los que estamos en el Instituto Bíblico, a propósito les hago propaganda, nos deleitamos tanto en las cosas que encontramos y decimos, y siempre que terminan las clases o algo así, decimos, no sabemos nada. Tanto, un mar por aprender, ¿no? Entonces el apóstol Pablo quiere dejar en claro esto. Vivimos dos realidades, una realidad espiritual y una realidad física. La una no anula a la otra, que es a veces los errores que cometemos, ¿no? Nos hacemos los espirituales y pasa lo que le pasaba a los tesalonicenses, no querían laburar. Entonces Pablo decía, mira, el que no labure, que no coma. Así somos los seres humanos, ¿no? Pero tampoco irnos a la realidad física, que es con la que luchamos todos, ¿no? Nos consume el trabajo, nos consume las cosas de la vida. Voy a contar otro chiste, porque es algo muy actual. Estaba viviendo unas decisiones por tomar y he estado con mi cabeza con muchas cosas, propuestas laborales, propuestas de estudio, un montón de cosas. Y vivimos en un mundo físico, ¿no? Y uno quiere lo mejor para sus hijos, quiere tener tu casa, quiere estar bien, quieres estar por encima de las cosas que están pasando económicamente, ¿no? Y bueno, entre todo este trajín, un montón de cosas, como vieron, me desligué un poquito de la alabanza porque no podía cumplir. Le decía a Joana, ya voy, no iba. En un ratito estoy, llegaba una hora después. Y mi esposa dijo, mira que Joana te va a matar. Hace algo, porque Joana es buena, pero no tanta. No, así no me dijo. Porque habían tantas cosas en mi cabeza. Y el chiste es el siguiente, ¿no? Estamos en un mundo natural. Y cuando ese mundo natural te consume, te ves envuelto en situaciones difíciles. Hablando del otro extremo, ¿no? Ya les hablé de la parte espiritual de no. Y anoche me sorprendieron los hermanos cuando me dicen, estás gordito, me dice. Y yo les digo, sí, lo que pasa es que estoy un poquito más tranquilo. Se le nota, me dijeron. Ese era el chiste, para decir cómo te afecta físicamente tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces el apóstol Pablo nos deja en claro esas dos realidades, pero también nos deja en claro que de las dos realidades, la más relevante es la espiritual, porque esa es la que tiene consecuencias futuras y espirituales, ¿sí? Acá usted, como dicen ustedes, se revienta por alcanzar las cosas y se te paró el corazón y ahí quedó todo tu esfuerzo. Y a veces nos olvidamos de eso. Entonces es mantener ese equilibrio que va a hablar Nieves, mantener ese equilibrio en la vida para estar bien de acá también.
muy espiritual, pero ese hermano es más loco, más raro. Ora muy bien, muy lindo, pero tiene un temperamento. No, tener un equilibrio. Entonces, el apóstol Pablo quiere que nosotros recibamos este mensaje, que comprendamos nuestra herencia, que seamos libres, porque él sabe que un día llegará el momento en que seremos revestidos de la gloria que está reservada para nosotros, donde seremos libres de este cuerpo, de esas limitaciones, donde ya no tendrás que ir a encerrarte, a hacer locuras para encontrarte con Dios, sino que lo tendrás cara a cara. Y por eso he tomado estos 5 consejitos de Pablo en toda la epístola, pero sí los voy a hacer leer, porque no hay mucho que agregarle. No hay nada que agregarle. Y el primero es que el apóstol Pablo, que sepas, es en quién has creído, que fue todo esto que vimos. ¿En quién has creído? Que reflexionemos un poquitito, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? Y a partir de ahora, ¿quién va a ser Jesús para vos? ¿Cómo vas a enfrentar los problemas? ¿Como el Jesús del maderito ese? ¿O como este Jesús que nos presentó Pablo? Número 2, que no seamos engañados. Versículo 2, Colosenses 2, 8 al 10. Con esto voy cerrando. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías. Hay mucho cuento por allá afuera. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según. ¿Y dónde encontramos lo de Cristo? Y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Uno más, no lo tenía, pero creo que el siguiente está lindo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Hasta ahí. Entonces, saber quién es, en quién hemos creído, que no seamos engañados, poner nuestra mirada en Jesús. 3, 1 al 4. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Siguiente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué buen consejo es ese, ¿no? Porque hoy las cosas la mira en las cosas de acá abajo está complicado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que si vos comprendés quién es Cristo, vas a entender esto de estar escondido en Cristo. Si yo pongo mi celular y hago esto, mi celular está escondido en la Biblia. Si nosotros tenemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida, las circunstancias que vienen hacia nosotros, ¿con quién se va a encontrar? Con lo primero que nos está cubriendo, con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Uno más será? Al 4, sí. Cuando Cristo, esto es poderosísimo, vuestra vida, ¿quién es nuestra verdadera vida? Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué poderosa palabra de Pablo, ¿no? Y esto es profético. Ahora les comento algo. ¿Por qué todo esto termina así? Y número 4, hacer morir la carne. Entonces vimos, saber en quién has creído, no ser engañados, si quieren anotarlo, poner nuestra mirada en Jesús. 4, hacer morir la carne. Y ahí es donde va la parte física. Todo esto es espiritual. Ahora vamos a la parte física, porque nos corresponde hacer a nosotros cosas también. Capítulo 3, del 5 al 10. Del 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
Mira lo que dice, haced morir. ¿A quién le corresponde? ¿A Dios? A nosotros. Y a veces el no comprender eso también nos causa problemas, porque queremos que Dios lo haga todo. Y como no vemos los cambios, decimos el evangelio no funciona. No, para un poco. Vos tenés que hacerlo, le está diciendo el apóstol. No, pero yo no puedo. Bueno, pero si vos lo haces, Dios te da la fuerza para hacerlo. Pero Dios no va a pasar por encima de tu voluntad. Vos no va a doblegar tu voluntad. Así lo estableció Él. No le gusta esta frase a los calvinistas. Pero Dios no va a doblegar tu voluntad. Dios respeta tu voluntad. Oh, me pica la lengua por decir tantas cosas. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Si hacemos una lista, creo que todos hacemos pin, 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 pin. Nos pega, ¿no? Cosas, está bien. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por la duda les digo eso, dice Pablo. Por la duda, si no lo quieren hacer. ¿Y no soy salvo, siempre salvo? Bueno, dejémoslo ahí. 5. Llenarnos de Dios. 3:16. Caminamos por toda la carta, pero hay muchísimo. La palabra de Cristo more en abundancia. Lean de vez en cuando la Biblia, dice Pablo, ¿no? Cuando vengan a la iglesia, si se acuerdan. Nosotros a veces como cristianos hemos cometido gravísimos errores. Yo que hablo con gente de otras religiones, hay principios espirituales que los tenemos nosotros y no los aplicamos. Y los vemos en otros y decimos, ay, qué religioso. No, tienen un sentido. La meditación y un montón de cosas, no que los mande a meditar, pero pasar tiempo en la presencia de Dios, buscar un lugar, empaparse de las Escrituras, leer las Escrituras, escuchar las Escrituras, ahora que tenemos la Biblia hablada, es una herramienta poderosísima, porque la palabra es espíritu y es vida, dice la misma Biblia. La palabra es el mismo Jesús. ¿Se acuerdan? Que dice que la voz de Dios se pasaba en el jardín. Era el mismo Jesús. La palabra. Y dice, la palabra de Cristo more. Si fuera hasta ahí está bien. Podemos leer cuando querramos. Pero el consejo del apóstol Pablo dice, en abundancia en vosotros. ¿Qué es abundante? Esto es morar. Pero abundante es traer un tacho de 20 litros y... Eso es abundancia. Teniendo ese ejemplo, así el apóstol Pablo nos está diciendo, llénense de la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, no dándonos garrote. Exhortándonos es motivándonos, es ayudándonos, comprendiéndonos. En otra carta dice, llevando las cargas los unos de los otros. En toda sabiduría, ¿ves? No es a los golpes, con sabiduría. Hermano, siento de Dios y no me importa lo que piense, pero no es sabiduría. A veces Dios te muestra cosas y tenés que tener la sabiduría para podérselo expresar a esa persona. No apaguemos los dones tampoco, porque otro extremo que hemos ido. Por ahí Dios te dice algo, ay, pero no sé, y Dios te está hablando, tiene una palabra, puso una palabra en ti para alguna persona, para librarlo de algo. Y no, la Biblia nos exhorta a tener sabiduría, a exhortarnos, a llevarnos, a ayudarnos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y nos dice cómo, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Todo eso hace parte de un paquete en el que nosotros estemos llenos de Dios. Amén. Y para terminar, ¿estoy bien de tiempo, pastor? Me pasé, ¿no? Estoy bien. Siervo obediente. 4:2, si terminamos ahí. 4:2. Perseverad en la oración,
velando en ella con acciones de gracias. ¿Por qué pone de última con acciones de gracias? Porque a veces no vemos nuestras oraciones respondidas, pero es un acto de fe decir: Señor, gracias porque sé que tenés el control. Yo creo en la sanidad, aunque todavía me duele el juanete, pero yo creo que tú sanas. Gracias por tu sanidad, gracias por tu provisión, gracias porque en medio de estas crisis no nos dejarás solos, estás con nosotros, perseverando en la oración. ¿Y por qué habla de perseverar? Porque no es fácil, no es fácil, pero son herramientas poderosas para que, igual que los colosenses, podamos mantenernos firmes. Dice la historia, termino con esto, que en el año 65 aproximadamente, y lo van a encontrar cuando se hablen de estos temas de Apocalipsis, ocurrió en toda esa región de Turquía un gran terremoto. Y una de las ciudades más afectadas fue la ciudad de Colosas. Muchas ciudades fueron afectadas, pero la ciudad de Colosas fue afectada al punto de que no se pudo reconstruir. Por eso ahora vas al mapa y no aparece la ciudad de Colosas. Y yo escuchaba las canciones de cómo Dios va, llega a tiempo, te busca. Y yo decía: wow, una ciudad chiquitita en esa provincia, Dios se tomó el trabajo de que recibieran la palabra, porque Él sabía que 3 años después de recibir esa carta vendría ese terremoto y esa ciudad no iba más. Y todos los consejos que encontramos en la carta a los Colosenses son los consejos que necesita todo cristiano para permanecer y esperar al Señor, sea por una muerte natural, sea por su venida, sea por una tragedia. Pero estas herramientas de Pablo para los colosenses es la misma que necesitamos nosotros. Los colosenses no se imaginaban que iba a ocurrir este terremoto. Y ya para el año 100 la ciudad de Colosas dejó de existir completamente. Así que Dios ha sido bueno esta mañana y nos ha traído esta palabra justo a tiempo, en medio de todo lo que está permeando afuera, porque te quiere firme, te quiere levantar, te quiere con la frente en alto en medio de las circunstancias. Y Pablo decía en medio de sus prisiones, en medio de todas sus circunstancias: porque yo sé en quién he creído. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Amado Señor, gracias. Fiel y verdadero, Dios bueno, Padre de bondad, de misericordia, nos ha salido al encuentro en esta mañana una vez más. Nos quieres levantar, nos quieres sostener, nos quieres motivar, nos quieres enseñar, nos quieres mostrar el valor de la cruz, nos quieres mostrar el verdadero significado de este precioso evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Hoy acá tus hijos han recibido tu palabra, Señor, y espero que, como en el principio, allí el apóstol Pablo, escribiendo con su máximo deseo de que los colosenses recibiesen esta carta y se pusieran erguidos, esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tal vez Pablo no sabía, pero proféticamente los estaba preparando para aquel día. Y llegaste a tiempo. Hoy has llegado a tiempo a cada uno de nosotros, Señor, advirtiéndonos, recordándonos quién es tu Hijo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús, hoy te miramos como la imagen del Dios invisible, el más importante de la creación. Por ti han sido creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de ti
y para ti. Y nosotros hacemos parte de esa creación, por tanto, somos para ti. Tú eres antes de todas las cosas, Señor. Nada te sorprende en tu soberanía. Nada te sorprende en tu conocimiento. Y nos vuelves a decir en esta mañana: confíen, yo soy el que soy. Necesitas sanidad, yo soy tu sanador. Necesitas prosperidad, yo soy el que te corono de favores y de misericordias. Yo soy el que te doy riquezas y no añado con ellas tristeza. Necesitas consuelo, yo soy el que te consuela para que consueles a otros. Todo lo que necesitas, yo soy, te dice el Señor en esta mañana. Y acá estamos delante de ti, oh Dios, buscando tu rostro, Señor, buscando tu rostro. Órale al Señor. Acá estamos, Dios. Tómate unos minutos y medita en esta palabra. Haz cuenta que vos sos parte de la iglesia de Colosas y se te ha leído esta carta a cada uno de ustedes. Y con respecto a todo lo que vimos, todo lo que el apóstol Pablo escribió, medita según tu necesidad, según tu situación. El apóstol Pablo dice: vosotros estáis completos en Él. Cantemos esta canción. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó y me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Quiero que escuches esta letra de esta canción y le pongas todo el sentido con respecto a lo que vimos hoy. Que se la cantes a Él de lo profundo de tu corazón. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás.
espera. Si las circunstancias nos habían alejado, Señor, hoy nos acercamos delante de ti, Señor. Hoy volvemos a tus brazos de amor. Señor, no sabemos si nos espera un terremoto, no sabemos qué circunstancia nos espera, pero hoy tomamos tus consejos que nos permitirán estar en pie, nos permitirán, Señor, salir victoriosos de cualquiera que sea la circunstancia, porque tú eres nuestro Dios, porque tú no eres un simple maestro, porque tú no eres un yogi, porque tú no eres, Señor, un moralista. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Somos tus hijos y como tus hijos tenemos herencia, Señor. Te amamos en esta mañana. Clamamos en esta mañana. Clama por su presencia. Decile, Señor, aquí está mi corazón. Decile, Señor, me rindo, me presento. Vuelvo a ti, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Acércate a Él. Ábrele tu corazón en esta mañana. Tuyo soy, Jesús. No me has abandonado. No me has desamparado. Siempre has estado ahí. Por eso me rindo, Dios. ¿A dónde vamos? No podemos ir a otro lugar. Acércate. Derrama tu corazón delante de Él. Si hay que pedir perdón en esta mañana, pedile perdón a Él. Si has dudado, si has bajado tus brazos, acércate a Él. Todo ese temor se va en su presencia. Acá vas a encontrar fuerzas en su presencia. Es su amor el que nos tiene en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias por esta hermosa palabra en esta mañana, Señor. Gracias por amarnos tanto. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Espero que sea una palabra que te la lleves en el corazón, que te la guardes para sí, que la hagas parte de tu vida espiritual. Amén. Tienen tarea de leerse la carta a los Colosenses. Son 4 capítulos nada más. Es poderoso. Cuando váyanse con un lápiz, con un resaltador. Dios les va a hablar de una manera especial. Amén. Dios les bendiga y creo que terminamos cantando algo. Bueno, hemos terminado. Tú me has dado libertad, mi corazón te canta.